¿No? ¿Todavía? ¿Sí, ahora sí? ¿Ah? ¿Mi voz bien? ¿Ah, sí? Ah, gracias. Ah, sí. Ah. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Así que vivamos una vida que dé gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos des poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 11. Once a 12, este versículo, leamos juntos. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Siguiendo con el tema de la última vez, aprenderemos la palabra bajo el tema ¿se puede perder un hijo de Dios salvo? Voy a enseñar ese tema hasta próxima semana, ¿sí? Por eso vamos a aprender ese tema hasta la próxima semana. ¿Puede perderse un hijo cristiano que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y se ha convertido en hijos de Dios? ¿Sí o no? No, esto es imposible según la Biblia. Aprendimos muchas veces. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que enseñan estas cosas? Los hijos de Dios dan por sentado que definitivamente irán al cielo, que han sido salvos no pueden perderse. ¿Por qué? Porque así lo dice en la Biblia. ¿Sí? Está escrito en la Biblia. Por lo tanto, es fácil aceptar la enseñanza de que hay que llevar una buena vida religiosa, pero solo se puede ir al cielo si se mantiene la fe hasta el final. Incluso un hijo de Dios salvo llega a creer que si comete un error en su vida, puede perder su salvación. Pero como aprendimos, un cristiano salvo nunca se pierde. Al mirar los versículos usados por aquellos que afirman que los hijos salvos de Dios pueden perderse, seguimos aprendiendo que sus afirmaciones son erróneas.
¿Por qué usan los versículos para afirmar que los salvos pueden perder? ¿Por qué? Malinterpretan la Biblia al ignorar el texto completo y el trasfondo histórico. Continuaremos mirando pasajes que afirman que los hijos salvos de Dios pueden perderse. Si aprendemos juntos, podemos confirmar que estas palabras no significan que aquellos que han sido salvos se perderán. Y en esas palabras también se nos dan valiosas lecciones a nosotros los cristianos. Entonces, no solo aprendemos doctrinalmente, sino que también tenemos enseñanzas valiosas. Vamos a ver otra vez, primera de Timoteo 5, versículo 11, yo leo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Algunas personas citan este versículo y afirman que incluso aquellos que han sido salvos serán juzgados en el infierno si abandonan su primera fe. Pero esto no significa eso. Primera Timoteo capítulo 5 de versículo 3 al 16 se refiere a las viudas. Mirando los versículos 9 y 10, existen condiciones para que las personas sean catalogadas como viudas. Vamos a ver versículo 9. Yo leo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, sea criado hijos, sea practicado la hospitalidad, sea lavado los pies de los santos, sea socorrido a los afligidos, sea practicado toda buena obra. Las condiciones para que sea puesto en la lista como viuda eran tener más de 60 años, ser esposa de un solo marido y ser conocida por su buena conducta. En otras palabras, criar bien a sus hijos, tratar bien a los extranjeros, o sea, peregrinos, servir a los santos, ayudar a las personas en problemas. Así debe haber evidencia de buen comportamiento. Sin embargo, se ordenó a las viudas jóvenes que no pusiera en la lista. Aunque hizo un voto de vivir como viuda por el resto de su vida para el Señor y la iglesia, y se volvió elegible para recibir alivio de la iglesia. Había una alta posibilidad de que rompiera ese voto si tuviera la oportunidad de casarse. De hecho, parece que las viudas jóvenes que cometieron tales actos tuvieron un impacto significativo negativamente en la iglesia. Por eso, aconsejaba a las jóvenes viudas que sería mejor volverse a casar, tener hijos y ocuparse de las tareas de hogar. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Por eso se ordenó que las viudas jóvenes no fueran puestos en la lista. Versículo 11.
pero viudas más jóvenes no admitas. Pero aquí dice, siguiente, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Estas palabras no se refieren simplemente a volver a casarse. Se anima a las viudas jóvenes al volverse a casar, ¿no? Estas palabras se refieren al volverse a casar con un incrédulo debido a los deseos y regresar al mundo. Si una joven viuda quiere volver a casarse, también debe hacerlo con un cristiano salvo. La Biblia prohíbe estrictamente que una persona salva se case con un incrédulo no salvo. Versículo 12. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. La primera fe no se refiere a la fe inicial que uno tuvo en el momento de la salvación. Se refiere al voto primero de vivir como viuda para el Señor por el resto de su vida. Volverse a casar en sí no es pecado, pero romper el voto ante Dios de vivir como viuda es pecado. Es pecado. Además, la condenación mencionada en esta palabra no tiene nada que ver con la condenación de ir al infierno. Eso se refiere a la condenación como una disciplina que reciben los santos. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente, es súplicas y oraciones noche y día. 6, leamos juntos. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo esta, el capítulo 5 de Primera de Timoteo menciona la imagen de una viuda y enseña la vida cristiana de los santos. Entre las viudas hay viudas verdaderas que llevan una vida piadosa, mientras que también hay viudas que disfrutan de los placeres. Respecto a las viudas que aman los placeres, Pablo no dice que irán al infierno, sino que dice, viviendo está muerta. Es cierto que fue una persona que obtuvo la vida, pero su vida murió delante del Señor. Por lo tanto, la condenación del versículo 12 no tiene nada que ver con condenación de ir al infierno. Esto refiere a la condenación como una disciplina que reciben los santos. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32, leamos juntos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Como dicen estas palabras, cuando somos juzgados significa que somos disciplinados. Por lo tanto, 1 Timoteo capítulo 5 del versículo 3 al 16 no significa que incluso las personas salvas pueden ir al infierno si hacen algo malo. Si una persona salva vive según la carne, su vida misma es como estar muerta ante Dios. También hay una lección de que seremos castigados por Dios. Sí, siguiente versículo. 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Este versículo leamos juntos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Algunas personas usan este versículo como ejemplo para afirmar que las personas que cometen pecados no son salvas. Pero esta palabra no significa eso. Un hijo salvo de Dios tiene dos naturalezas. Una nueva naturaleza nacida de Dios. Y vieja naturaleza heredada de Adán. La nueva naturaleza no puede pecar porque es la semilla de Dios plantada en los creyentes. En cambio, incluso los hijos de Dios salvos todavía pueden cometer pecados porque todavía tienen la vieja naturaleza heredada de Adán antes de ser salvos. Algunas personas afirman que es imposible que los cristianos cometan pecados basándose en 1 de Juan 3:9. Sin embargo, esto es completamente diferente de las enseñanzas de la Biblia. Capítulo 1, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La razón por la que escribió 1 de Juan es para tener comunión con aquellos que están con Dios el Padre y Jesucristo. Es para que aquellos que han sido salvos tengan comunión con aquellos que han sido salvos. El libro de 1 Juan es una carta escrita a los que han sido salvos. Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También hay pecado en la vida de aquellos que son salvos. Decir que no hay pecado es engañarse a uno mismo y la verdad verdadera no está dentro de la persona, es decir, no es salva. Es cierto que todos mis pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo, así que no tengo ningún pecado para ser juzgado ante Dios. No obstante, incluso después de la salvación, la vieja naturaleza heredada de Adán todavía permanece dentro de nosotros, por lo que hay pecado en nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 1.
Leamos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los cristianos murieron con el Señor cuando Él murió en la cruz. Y fuimos apartados para vivir una vida nueva mediante la resurrección del Señor. Es la voluntad de Dios vivir una vida santa y separada. Además, Él me dio la fuerza para vivir así. El Señor guía a los cristianos a vivir separados del pecado. Por el contrario, esto no significa que sea imposible que los cristianos pequen. Abraham, el padre de la fe, descendió a Egipto para escapar del hambre y mintió. Mintió a su esposa diciendo que era mi hermana. También temporalmente no creyó en la promesa de Dios y tomó a Agar dando a luz a Ismael. Jacob engañó a su padre. David mató a Urias y tomó a su esposa. Salomón cometió el pecado de idolatría en sus últimos años. Pedro en el Nuevo Testamento también una vez hizo hipocresía frente a los creyentes judíos. Bernabé también discutió amargamente con Pablo y se separaron. Entre los santos de la iglesia corintia, algunos se debilitaron físicamente, enfermaron e incluso murieron debido al castigo por sus pecados. La palabra pecado en el griego original usado en la Biblia se divide en dos tipos. Primero, amarte. Esto se refiere a un acto de pecado de una vez y la otra es amartanei. Eso significa cometer un pecado habitualmente. En primera de Juan capítulo 3, versículos 6, 8 y 9 se usa amartanei. Vamos a ver capítulo 3, versículo 9 otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, amartanei, porque es nacido de Dios. En conclusión, ¿cuál es el significado de primera Juan 3, versículo 9? Debido a que las personas salvas tienen una nueva naturaleza nacida de Dios, la simiente nueva plantada de Dios no puede pecar. En otras palabras, debido a que la semilla reside en la persona salva, esta no pueden continuar pecando habitual, intencionalmente y repetidamente. Los cristianos a veces pueden caer en tentación y cometer pecados, pero no viven intencionalmente en ese pecado continuamente. Sin embargo, si una persona comete un pecado intencional, Dios trata al cristiano como a un niño, por lo que seguramente había disciplina. ¿Se me entiende? ¿Me entiende? Esto no significa los santos pueden perderse su salvo. No significa. Siguiente versículo. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 16.
capítulo 5, versículo 16 a 17, leamos juntos. Si alguno viere su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se vida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En estas palabras aparece el pecado de muerte. ¿Qué es un pecado de muerte? Podemos pensarlo en dos lados. Podemos pensarlo. Se puede aplicar a los no creyentes y se puede aplicar a los creyentes. Pensamos en el pecado de muerte aplicándose a los incrédulos. Porque la paga del pecado es muerte. El significado de muerte en estas palabras incluye no solo la muerte física, sino también la muerte segunda de ser juzgado y entrar al lago del fuego. La paga de todo pecado es la muerte. En cambio, este versículo dice que hay pecado de muerte. 16. Vamos a ver otra vez. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. La razón por la que esto es posible es porque Jesús pagó la paga del pecado en nuestro nombre. Cristo pagó el precio de todos los pecados al morir como justo en nombre de los injustos. Por lo tanto, ahora la razón por la que la gente va al infierno no es por romper la ley o por ser moral. Ahora hay otra nueva ley. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se creó una nueva ley. Cree en el Señor Jesucristo. En el huerto del Edén era pecado comer algo que estaba prohibido comer. Ahora es pecado no creer en Jesús. Todos los pecados del mundo pueden ser perdonados y no de muerte mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora hay un pecado de muerte. ¿Qué es ese? Ese pecado es el pecado de no creer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo... San Juan. Vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 18. San Juan, capítulo 3, versículo 18. Este versículo, leamos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado de muerte en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, al fin se refiere pecado de no creer. Si no aceptan todos los méritos de Jesús hasta el final, serán juzgados por sus pecados e irán al infierno. Entonces, pensemos en el pecado de muerte, tal como se aplica a los creyentes para nosotros. Hay casos en los que una persona salva comete un pecado de muerte, pero no es un pecado que envía el alma al infierno, sino significa que el
cuerpo está sujeto al castigo debido al pecado, incluso a la muerte. Es decir, cometer un pecado grave que dará como resultado que el cuerpo reciba un castigo severo hasta la muerte es un pecado de muerte. Busquemos. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. También leamos juntos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios advirtió que el nivel de castigo para un creyente es por un pecado intencional y excesivo podría llegar hasta la muerte. A pesar de todo, las almas de las personas salvas no van al infierno porque sus pecados han sido perdonados. La vida en esta tierra llega a la muerte debido a la disciplina. Aquí dice, destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. También debemos saber que la disciplina es terrible. El capítulo 5 de Primera de Corintios advierte contra el pecado de fornicación y dice que si uno va demasiado lejos, castigará severamente hasta muerte a su cuerpo. Aprenderemos sobre esto con más detalle un poco más adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. El texto se basa en un incidente en el que los gnósticos entraron a la iglesia en ese momento y causaron problemas. Hubo personas que contaminaron sus cuerpos por culpa de los gnósticos. Quienes aceptaban el gnosticismo creían que no había nada malo en pecar con el cuerpo y pecaban con valentía. Parece que incluso algunos de los hermanos salvos fueron engañados por sus pensamientos y cometieron pecados audazmente. En estos casos, Dios destruyó la carne. Esta palabra significa que aunque cometan un pecado, si no van demasiado lejos, el castigo puede ser leve. Pero también es una advertencia de que si van demasiado lejos, Dios puede castigarlos hasta morir. Así que debemos saber que la disciplina da miedo. Dios no pasa por alto los pecados de sus hijos y sin falta los disciplinas. Esto no significa que una persona salva pueda ir al infierno a causa del pecado. ¿Entiende? ¿Se entiende? Siguiente versículo, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3,
Versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. 14 a 15, leamos juntos. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay algunos que consideran que el fundamento mencionado en estas palabras es el tribunal de los servidores. Dicen que tribunal de los pastores. Dice que el oro, la plata y las piedras preciosas son los verdaderos santos que componen la iglesia, y afirman que madera, heno o hojarasca se refiere a creyentes no renacidos. Es decir, los fueron salvos mediante las enseñanzas correctas de los ministros de la iglesia, fueron oro, plata y piedras preciosas. Los que no son salvos son madera, heno o hojarasca. Por lo tanto, se afirma que estas palabras enseñan las recompensas y reprensiones que recibirán los ministros cuando guíen a las personas correctamente. Por lo tanto, se afirma que estas palabras enseñan las recompensas y represiones que recibirán los ministros cuando guíen a las personas correctamente. ¿Es ese realmente ese caso? Como se mencionó al comienzo de Primera de Corintios, este libro de Primera Corintios es una carta escrita a todos los creyentes de la iglesia de Corintios. Como resultado, el tribunal cristiano en 1 Corintios capítulo 3 no se limita a los ministros. Esta es palabra dirigida a todos los creyentes. No se limita solo a los ministros. Las personas presentadas como ministros en Primera de Corintios son Pablo, Apolos y Pedro, no los corintios. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Si era seguro que los creyentes corintios tenían a Jesucristo como fundamento, les ordenó que tuvieran cuidado de cómo edificaban sobre él. Por lo tanto, es más exacto ver a los destinatarios de 1 de Corintios capítulo 3 como los corintios que fueron salvos mediante la predicación de apóstol Pablo, no como los ministros. En otra palabra, puesto que el apóstol Pablo puso el fundamento como perito arquitecto, quienes aceptan el fundamento deben tener cuidado de cómo construyen sobre él. Dado que fue el apóstol Pablo quien evangelizó a los creyentes corintios,
Él los condujo por el camino de la salvación. Se expresó como yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de estas palabras? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Versículo 11. Leemos juntos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el fundamento significa Jesucristo. En otras palabras, la vida de fe después de la salvación se asemeja a la construir una casa sobre fundamento. Versículo 12. Vamos a ver otra vez. Yo leo exactamente otra vez. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando esté ante el tribunal de Cristo, pasará fuego para probar su obra. El fuego no pasa a los cristianos. Pasará fuego para probar su obra. No pasa a los cristianos, porque los cristianos han sido redimidos por la sangre de Cristo y por tanto están libres de juicio. El fuego pasa por la obra de cada uno. En otras palabras, está pasando, revelando lo que han acumulado ante Dios durante su vida cristiana. La casa estaba hecha con oro, plata y piedras preciosas. A medida que pasa el fuego, se comprueba si la casa fue construida con madera, heno o hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas no arden, por lo que se convierten en premios que duran para siempre. Madera, heno, hojarasca se queman en el fuego y provocan pérdidas. Incluso si se quema toda la obra de cada uno, el propio interesado naturalmente se salvará. Porque Jesús lo compró con su sangre. ¿No? Aquí dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí dice, fin de versículo 15. Lot, ¿saben Lot? ¿Sí? Lot es un ejemplo de salvación como por fuego. La Biblia dice claramente que Lot era un hombre salvo. Cuando Sodoma y Gomorra ardieron, todo por lo que Lot había trabajado fue quemado, pero él mismo sobrevivió ileso. Hay personas que ven el fuego de esas palabras y dicen que incluso aquellos que han sido salvos pueden perderse si se caen. Eso tampoco significa nada de eso. Vamos a ver siguiente. Capítulo 5, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver este versículo otra vez. Yo voy a explicar este versículo más detalladamente. Vamos a leer juntos.
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir estas palabras? Este es el mismo contexto que el versículo 13. Vamos a ver el 13. Yo leo, porque a los que están fuera, Dios buscará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Debe ser expulsado de participar en la iglesia, o sea, el grupo que ha sido salvo. Expulsarlo de la iglesia significa entregárselo a Satanás. Vamos a ver capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Sois. Vosotros, es decir, el grupo de personas que han sido salvas, es el templo de Dios. Este edificio no es un templo. La iglesia, un grupo de personas salvas, es el templo de Dios. No este edificio, ¿sí? Primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Esto es templo? No. No, el edificio es no templo. La iglesia, un grupo de personas salvas, es el templo de Dios. Dios está trabajando en este grupo. Por lo tanto, abandonar este grupo significa escapar de la guía de Dios y entrar en un mundo donde opera Satanás. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 19. Leamos juntos. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Somos de... Aquí nosotros se refiere al grupo de personas que han sido salvas. Expulsarlos de la iglesia significa enviarlos al mundo que pertenece al malvado Satanás. Sin embargo, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esta expresión no se refiere que el cuerpo sea asesinado, tan pronto como sea enviado fuera de la iglesia. Parece que el contrario, que fue expulsados de la iglesia después de recibir estas palabras, luego se arrepintió. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 5. Yo leo, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la
la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exhalar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. 7-8, leamos juntos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para él. Se puede imaginar que este pasaje se refiera a la persona que estuvo sujeta a la disciplina en 1 de Corintios capítulo 5 y que regresó después de haber sido expulsada de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esto significa que si no regresa, incluso después de haber sido expulsado de la iglesia, puede ser destruido. No muere inmediatamente después de ser expulsado de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Según estas palabras, una persona que ha sido salva puede ser disciplinada y su cuerpo puede morir. En cambio, el alma no se pierde, sino que será salva en el día del Señor Jesús. Esta palabra tampoco significa que aquellos que han sido salvos pueden perderse. Por eso, hay algunos que rechazaban de iglesia por su pecado grande. También está escrito, hay un pecado que no puede participar iglesia. Está escrito en 1 Corintios capítulo 5 y otra Biblia también. Pero si rechace esta iglesia, tiene que arrepentirse mucho y tiene que pedir mucho a Dios para volver, para permanecer esta iglesia. No. Si no habrá arrepentirse, puede morir por castigo, disciplina. ¿Entiende? Pero su alma puede salvar. ¿Sí? No va al infierno. Su alma está ser salvo. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Esta palabra tampoco significa que aquellos que han sido salvos pueden perderse. No. Seguiremos aprendiendo la próxima semana. Yo voy a enseñar este tema hasta próxima semana. ¿Les gusta corto, sí? Sí, después de ceremonia hay 5 minutos de reunión y almuerzo. Hoy día habrá reunión grupal desde la 1:30. Vamos a reunirnos el punto. ¿Entiende? Vamos a orar. Dios el Padre misericordioso nos ama. Gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado.